Profesional, negocios y finanzas, bloqueo de cuentas en México. Un análisis comparado con Estados Unidos y Europa, características distintivas. Maestro José Jesús Rodríguez Ambrís, presidente de la Comisión de Evaluación de la AMCP. El blindaje judicial al bloqueo administrativo de cuentas en México plantea interrogantes sobre su armonización con estándares internacionales de derechos fundamentales. Introducción. La reciente validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa ha colocado a México en una posición singular dentro del panorama internacional, mientras que la medida ha sido defendida como una herramienta necesaria para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Su compatibilidad con los estándares internacionales de debido proceso, especialmente los exigidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta problemática. Este artículo analiza comparativamente los regímenes de bloqueo de cuentas en México, Estados Unidos y la Unión Europea, identificando sus fundamentos jurídicos, alcances y limitaciones desde una perspectiva de derechos fundamentales. 1. Estados Unidos. El modelo judicializado con alcance extraterritorial, el sistema estadounidense representa el modelo más desarrollado y agresivo de control de activos a nivel global. Sin embargo, contrariamente a lo que podría pensarse, Estados Unidos no opera un mecanismo general de bloqueo administrativo de cuentas por razones de prevención de lavado de dinero. La inmovilización de activos en territorio estadounidense ocurre fundamentalmente a través de tres vías: extraterritorialidad. Las medidas estadounidenses tienen alcance global cuando las transacciones involucran el sistema financiero estadounidense o el dólar. Control judicial predominante salvo el ámbito de sanciones. El bloqueo requiere intervención judicial previa o posterior inmediata. FinCEN. La Unidad de Inteligencia Financiera estadounidense tiene facultades normativas y puede imponer medidas especiales que excluyen a instituciones extranjeras del sistema financiero estadounidense. Paralelismo con México. Existe cierta similitud entre la lista de personas bloqueadas, el PB Grande Mexicana, y la SDN de OFAC, pero mientras la primera es administrativa y con efectos puramente nacionales, la segunda tiene fundamento en seguridad nacional y efectos globales. 2. Unión Europea. El equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales. El modelo europeo representa un punto intermedio que ha sido moldeado significativamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TDH. Mecanismos principales a congelamiento por sanciones internacionales. Similar al modelo estadounidense, la Unión Europea adopta medidas restrictivas, sanciones contra terceros países o entidades designadas, pero con un control judicial más estricto. B grande. Congelamiento preventivo en investigaciones penales, previsto en directivas como la 2014-42//U. Es sobre decomiso, requiere autorización judicial y está sujeto a plazos definidos. C. Congelamiento administrativo limitado. Algunos Estados miembros permiten medidas administrativas provisionales, pero siempre con revisión judicial posterior, inmediata, a órdenes judiciales, mediante órdenes de embargo, mandamientos judiciales o procedimientos de aseguramiento, siempre con intervención de un juez. B grande. Congelamiento por sanciones económicas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro puede congelar activos sin orden judicial cuando la medida se justifica por razones de seguridad nacional o política exterior. Este mecanismo, sin embargo, opera exclusivamente contra nacionales de países sancionados o personas designadas en listas como la SDN Specially, Designated National. C. Decomiso civil. Permite al Estado confiscar activos vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de una condena penal, pero requiriendo un proceso judicial contradictorio. Jurisprudencia relevante. En el caso Crave Chica Council, 2024, el TJUE confirmó la legalidad del congelamiento de activos de entidades iraníes.
pero subrayó la obligación de motivación suficiente y el derecho a la tutela judicial efectiva como requisitos ineludibles. Diferencias clave con México. En la Unión Europea, el congelamiento sin orden judicial previa es excepcional y generalmente vinculado a sanciones internacionales, no a indicios de lavado de dinero. El control judicial posterior es automático, no requiere iniciativa del afectado. Criterio: México, Estados Unidos. Unión Europea, autorización judicial previa, no requerida. Generalmente sí excepto sanciones, generalmente sí. Naturaleza de la medida: administrativa preventiva, judicial o basada en sanciones, judicial o basada en sanciones, control judicial posterior. A iniciativa del afectado, amparo, automático en procedimientos judiciales, automático en la mayoría de los casos, plazo máximo sin control judicial, indefinido, depende de la investigación. Definido, usualmente 30 a 90 días, definido, máximo 6 meses, extraterritorialidad, ninguna, alta, alcance global. Moderada, espacio Unión Europea, carga de la prueba, invertida, afectado, debe probar licitud, progresiva, gobierno debe justificar, progresiva, autoridad debe justificar. Permitida, negocios y finanzas criterio actual, abril de 2026. El Tribunal Pleno eliminó ese requisito, validando bloqueos con origen estrictamente nacional, ADR 6320-2024 y AD 1420254. Análisis comparado: ¿México fuera de estándar? La siguiente tabla sintetiza las diferencias fundamentales entre los tres sistemas. Los plazos de revisión son más cortos y están definidos legalmente. Suspensión judicial. Prohibida por reforma de 2025, permitida en procedimientos judiciales. 3. México: el modelo administrativo preventivo en tensión constitucional. El sistema mexicano validado por la SCJN en abril de 2026 presenta características que lo distinguen y lo alejan de los estándares internacionales comparados. Fundamento jurídico: la UIF puede ordenar el bloqueo de cuentas con base en indicios suficientes derivados de reportes del sistema financiero sin requerir orden judicial previa ni actualmente solicitud de autoridad extranjera. Características del modelo 5. Riesgos desde el derecho internacional de los derechos humanos. El modelo mexicano presenta vulnerabilidades significativas a la luz del sistema interamericano de derechos humanos. Naturaleza administrativa: la SCJN ha calificado el bloqueo como medida cautelar de carácter administrativo y no como sanción penal. Ausencia de audiencia previa: el afectado solo puede ejercer su derecho de defensa después del bloqueo, 5 días para solicitar audiencia ante la UIF. Carga probatoria invertida: para el desbloqueo el afectado debe acreditar el origen lícito de los recursos. Restricción a la suspensión judicial: reformas de 2025 prohibieron a jueces federales otorgar suspensiones provisionales contra bloqueos de la UIF a debido proceso. Artículo 8 CADH. La ausencia de audiencia previa y la inversión de la carga probatoria podrían considerarse violatorias del debido proceso, especialmente cuando el bloqueo afecta derechos patrimoniales de manera prolongada. B grande: propiedad privada. Artículo 21 CADH. Aunque la Corte mexicana insiste en que el bloqueo no es una privación definitiva, la restricción temporal sin control judicial efectivo podría equipararse a una afectación desproporcionada del derecho de propiedad. C. Principio de legalidad. El concepto de indicios suficientes carece de una definición legislativa precisa, lo que genera discrecionalidad y vulnera el principio de tipicidad de tutela judicial efectiva. La prohibición de suspensión provisional en amparo limita la capacidad del juez constitucional para proteger derechos durante la tramitación del juicio. Evolución jurisprudencial: criterio anterior de 2018 a 2024. La segunda sala de la SCJN condicionaba los bloqueos a solicitud expresa de autoridad extranjera. Tesis segunda J 46200186. Recomendaciones hacia un estándar convencional:
Para armonizar el bloqueo de cuentas con los estándares internacionales, se sugieren las siguientes reformas. 1. Definición legislativa de indicios suficientes. 5 de junio de 2026 Negocios y Finanzas 2.3. Establecer un catálogo mínimo de elementos objetivos que justifiquen la medida. Control judicial automático. Obligar a la UIF a remitir el caso a un juez en un plazo máximo de 72 horas para su ratificación. Plazo máximo de bloqueo. Establecer un límite temporal, ejemplo 90 días, renovable únicamente por orden judicial. 4. Reversión de la carga probatoria. Mantener la carga de la prueba en la autoridad, no en el afectado. 5. Restablecimiento de la suspensión judicial. Permitir al juez de amparo otorgar la suspensión cuando se acredite la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Conclusiones. El modelo mexicano de bloqueo administrativo de cuentas validado recientemente por la SCJN representa una apuesta decidida por la eficacia en la prevención del lavado de dinero. Sin embargo, su comparación con los sistemas estadounidense y europeo revela diferencias sustanciales que podrían traducirse en declaraciones de inconvencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que Estados Unidos mantiene un control judicial predominante salvo en el ámbito de sanciones internacionales, y la Unión Europea ha desarrollado un sistema de equilibrios que prioriza la tutela judicial efectiva. México ha optado por un modelo donde la autoridad administrativa concentra facultades cautelares con escaso control judicial previo o inmediato. El reto para el sistema jurídico mexicano no es elegir entre eficacia y derecho, sino construir un modelo que, respetando los estándares internacionales, permita combatir el lavado de dinero sin sacrificar las garantías fundamentales que sustentan el Estado constitucional de derecho.